A grabar en YouTube. Entonces, buenas tardes, buenos días todavía a todos los que nos están viendo en YouTube. Dios me los bendiga, no importa qué hora lo vayan a transmitir la clase de este día. Es un honor para mí estar delante de ustedes para poder comenzar una nueva clase, que en este caso, como ya se los había anunciado a los que están en el grupo de cuarto semestre de hermenéutica, esta clase que vamos a ver el día de hoy va a ser una clase de repaso, en la cual vamos a ver una revisión de los cuestionarios que hasta el momento hemos entregado el día de hoy. Vamos a tener un tiempo en el cual podamos ver y comparar respuestas para que todo lo que hayamos enviado, todo lo que hayamos buscado tener en esta revisión, pues sea para corregir y concordar con algunos puntos y sobre todo complementar nuestras respuestas, porque como les habíamos dicho a todos los que están en el cuarto semestre, esto va a servirles para el siguiente semestre en el cual van a tener un siguiente maestro en el cual van a ver la materia de exégesis. Y esto pues va a ser como para que ustedes no tomen los elementos que ustedes ya tienen aquí y todas las diapositivas que en ella pues vienen contenidas para que no sea tan tedioso el revisar diapositiva por diapositiva. Justamente este recurso de los cuestionarios les sirve muchísimo a todos aquellos que han estudiado esta materia, porque ya no van a leer todo el grueso de lo que es la materia, sino van a ver los cuestionarios que, como están hechos a sus propias palabras, van a tener la oportunidad de que todas y aquellas cosas que ustedes anotaron van a comprenderlas con facilidad y las van a poder aplicar en caso de ser necesarios. Entonces, damos la cordial bienvenida en este caso a nuestro hermano Edgar Saldaña y vamos a comenzar con la revisión de los cuestionarios. En este caso de un alumno que estuvo hace un tiempo en la Escuela de Ministerios, que es el alumno que es su servidor, David Antonio Leiva Lunada. Entonces, fueron unos cuestionarios que hicimos la revisión con el maestro que estaba en turno y pues tuvimos la oportunidad de que estos cuestionarios fueran revisados correctamente y pues como fueron hechos y corregidos por un maestro que anteriormente estuvo en esta materia, podemos tener la certeza de que las respuestas que están vistas el día de hoy están siendo revisadas y han sido aprobadas para poderlas compartir como un recurso que ustedes pueden utilizar. Obviamente, si ustedes quieren copiarlo, adelante, pero si ustedes también pueden basarse en él para ustedes aplicar su propio método y todos los versículos que ustedes tienen, van a poder hacerlo pues, con toda seguridad de que este recurso solamente es para apoyarlos. Entonces, en este caso, eh, los cuestionarios que vienen como el primer cuestionario, tienen preguntas que iban comenzando con la primera clase que nosotros vimos. Y pues la primera pregunta, vamos ya a ir comenzando en materia. La primera pregunta es, ¿cuál es el propósito de la hermenéutica? Lo que la revisión de este cuestionario tuvo como una finalidad es ayudarnos a vivir de forma espiritual correctamente, de forma que podemos analizar y alimentar nuestra comunión con Jesús con el uso de la Biblia. También nos capacita para practicar lo que está escrito en nuestro diario vivir. Obviamente en este caso ustedes tienen su propia respuesta y lo que podemos ver es que puede complementarse con muchas de las cosas que tal vez ustedes ya pusieron para que pudieran ustedes tener este complemento de forma correcta. La segunda pregunta es, ¿qué es exégesis y quién es el exégeta por excelencia? Según el término lexicológico, es extraer o guiar hacia afuera. Esa era la respuesta. También significa descubrir el significado de un texto de forma que se pueda explicar. Y pues obviamente contestando la segunda pregunta, nuestro exégeta es nuestro Señor Jesús. Fue una pregunta concisa, no tuvo que dar mucho rodeo, sino solamente contestar en base a lo que hemos aprendido. ¿Cuáles son las cuatro palabras? La tercera pregunta, ¿cuáles son las cuatro palabras clave que hay que entender antes de interpretar un texto bíblico? Lo hemos podido ver que es exégesis, hermenéutica, interpretación y comprensión. Y aquí veíamos una parte en el cual escribe una oración en la que marques la diferencia entre el trabajo exegético y el de la proclamación de la palabra. Por aquí tuvimos una pequeña corrección conforme a lo que nosotros hemos estado viendo en todos los cuestionarios que hasta el momento lo hemos podido ver y nos habíamos quedado que en la clase 1 definición podíamos nosotros ver que esta pregunta ha sufrido un poquito lo que es el cambio conforme a lo que nosotros hemos podido ver
en la enseñanza de este semestre. ¿Por qué? Porque al final de este cuestionario podíamos poner que era escribir una oración, o sea, en este caso era un versículo bíblico en la que marque la diferencia entre una enseñanza completa de la palabra contra un versículo que solamente se use para la proclamación de la palabra, ¿no? En este caso, en las clases pasadas y en los semestres pasados, solamente era como una oración en la cual se describiera esto, no que nosotros pudiéramos elaborar una oración, que de todas formas, si ustedes en algún momento lo realizaron, puede ser correctamente calificado pues establecido sin problema. Pero era marcar la diferencia solamente entre un versículo en el cual se utilizara la exégesis y en la otra solamente la proclamación de la palabra. Entonces, quedamos que sería escribir un versículo en el que se marque la diferencia contra un versículo en el que se use la proclamación de la palabra. Entonces, de hecho, yo les di varios ejemplos acerca de esto, pero pues nada más que de una forma concisa contestando el cuestionario, yo le ponía con apoyo del maestro que el exégeta busca lo que está detrás del texto, mientras que el predicador toma textos base para anunciar y ministrar el evangelio. Esto de todas formas complementándose con un ejercicio en el cual nosotros podamos ver y analizar un versículo en el que solamente se utiliza para proclamar la palabra, para predicar, y en el otro en el cual se explica de una forma concreta lo que es el uso de la exégesis y la aplicación en algún tema determinado, pues podríamos poner en este caso, cuando Esteban, antes de ser apedreado, muestra desde un principio, el cual enseña desde Moisés hasta el tiempo del día en el cual fallece, que como todo ha cambiado prácticamente, y ese es un versículo bíblico en el cual se utiliza el exégeta y el predicador solamente cuando dice nuestro Señor Jesús, el reino de los cielos se ha acercado, pues prácticamente dice pues que se acerquen, ¿no? Que coman con él, que aprendan de él, porque obviamente el tiempo en el cual se ha acercado el reino de los cielos es cuando él estaba en la tierra, porque él, al ser nada más y nada menos que el Hijo de Dios, pues era 100% hombre, pero también 100% Dios. Entonces, este podría ser un ejemplo claro. Y aquí se terminaba lo que era el primer cuestionario. Continuando ahora con el cuestionario 2, nos preguntaba cuál es la definición de hermenéutica. La respuesta es el arte de evitar el malentendido. Proviene del griego hermeneuo, que refiere a explicar un texto. También es considerada una ciencia, ya que tiene reglas que deben seguirse para una correcta interpretación. Esta es una pregunta pues muy directa con su significado conciso, que pues en este caso, para no seguir indagando más allá, con un resultado y una respuesta concisa es más que suficiente. Pregunta número 2 del cuestionario 2. Explica por qué encontramos en Lucas 24:27 la aplicación de hermenéutica. Si nosotros nos vamos a Lucas 24:27, nos dice la palabra de Dios. Lucas 24:27. La palabra de Dios. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En este caso, como podemos ver en la pregunta número 1, que es hermeneuo, que significa evitar el malentendido. En este caso, podemos nosotros tener todas las herramientas que en ese entonces pues podían adquirirse, desde hablar de Moisés hasta el momento en el cual llegaba por todos los profetas, todas las cosas las declaraba para que no hubiera duda de que todo lo que hablaban en la Biblia, o en este caso en esos escritos, hablaban del propio Jesús. Entonces, nuestro Señor Jesús, al ser el exégeta por excelencia y al también dominar lo que es la hermenéutica, podemos ver que aquí él, explicando desde Moisés hasta los profetas, él evitaba que todas las cosas que se entendieran estuvieran mal entendidas. Entonces, explicaba el texto, explicaba todas y cada una de las historias que de ahí se contaban para decir que en este caso hablaban de él cuando hablaban
de una costumbre, de una tradición, en este caso de la Pascua. Yo me imagino que no está escrito, pero pues sí, él trataba de decir, todo esto lo hacen como si fueran memoria de mí. En este caso, preparando el camino porque no iba a ser suficiente. Sacrificios, todas las prácticas que se hacían para la expiación de los pecados, no iban a ser suficientes para salvar el pecado de toda la humanidad y de todo el tiempo y de todo el mundo, y obviamente no iba a haber el perdón de pecados perpetuo, y por eso es que nuestro Señor Jesús llegó a la tierra para cumplir con ese modo. Entonces, en este caso, la respuesta de esta pregunta 2 es: en el pasaje nos menciona que nuestro Señor Jesús les declaraba lo que la Escritura decía de él. Claramente vemos que al explicarlo, nuestro Señor Jesús evitaba el malentendido y dejaba en claro lo que se quería explicar acerca de él, puesto que también es Dios. En este caso, pues incluso yo creo que cuando citaba que decía el ángel de Jehová, pues prácticamente decía, ¿quién creen que era el ángel de Jehová? Es quien tienen delante de ustedes. ¿Por qué? Pues porque obviamente entendemos que esto es una llamada cristofanía, que son las apariciones o intervenciones de nuestro Señor Jesús antes de que Él viniera a la tierra como una deidad aparecía y como un ángel enviado por Dios. En este caso, podemos ver que esta es la aplicación de hermenéutica en Lucas 24-27. Ahora vámonos a la pregunta 3. ¿Por qué es importante la hermenéutica? La respuesta que se dio es porque gracias a ella nos permite conducirnos a la verdad de Dios. Nos permite descubrir la verdad y derivado de esto nos permite ver un pasaje de la Biblia de forma diferente desde distintas perspectivas. También nos ayuda a aferrarnos a Jesús por medio de la fe. Esta es una respuesta también concisa porque es para la importancia de la materia de hermenéutica. Siguiente pregunta, número 4, es: ¿qué relación hay en hermenéutica y en exégesis? La exégesis busca encontrar el sentido de un texto desde su contexto histórico, mientras que la hermenéutica busca desarrollar todo lo obtenido por la exégesis para una mejor comprensión del creyente. Entonces estamos hablando que son dos materias y dos ciencias hermanas, las cuales una se va a ayudar con la otra para una mejor comprensión y sobre todo, en el caso de la exégesis, buscar el contexto histórico para que no se quede aislado el pasaje o la enseñanza conforme a lo que se intentaba decir en aquel momento. Entonces, esta es la siguiente respuesta y la pregunta que sigue es: define interpretación. Podemos ver que interpretar proviene del latín interpretari, que significa traducir, declarar y explicar. No hay nada más que agregar. Si ustedes agregan algo más, está correcto, pero esta era la respuesta concisa. Siguiente pregunta: ¿cómo se complementa la interpretación con la exégesis y la hermenéutica? La respuesta es que la interpretación en base a la exégesis es el descubrimiento del significado de un texto, mientras que en base a la hermenéutica es el presentar o explicar los textos. Como un producto de este complemento, podemos decir que el intérprete busca conectar al receptor y a Dios, acercándolo a la verdad de Dios. Una vez descubriendo la verdad, se pueden ver manifestaciones nuevas en un mismo texto desde distintos puntos de vista. Esta fue una respuesta muy elaborada porque, pues en este caso, en aquel entonces, pues a mí me quedaba un poquito más claro y trataba yo de desarrollar todos estos sentidos de los cuales la interpretación tiene mucho que ver con estas dos ciencias. ¿Por qué? Porque sin la interpretación no vamos a tener una forma de nosotros expander un estudio correcto de la palabra de Dios. Entonces, todos los puntos de vista que pueden aparecer alrededor de una interpretación van a bajar con la exégesis y la hermenéutica al verdadero propósito que quieren hacer. Porque, por ejemplo, si la hermenéutica nada más nos quedáramos con la propia interpretación, solamente estaríamos abarcando todos los puntos de vista, pero no llegaríamos a una conclusión y mucho menos llegaríamos a una parte en la cual nosotros no vamos a entender el verdadero significado o la verdadera intención del texto. Por eso es que nos vamos directamente a exégesis para que entendamos
todo lo que se va a explicar y hacia el propósito cultural y el contexto en el cual se estaban hablando para que tengamos una mejor comprensión y sobre todo englobar solamente a lo que tiene que englobarse la interpretación y no ir debrayando o irnos hacia otro tema que no cabe el tema por su propio contexto. Entonces, en este caso, esta es la respuesta de interpretación en base a la exégesis y la hermenéutica. Y vámonos con la siguiente pregunta, que es definir comprensión. Comprensión puede tener como sinónimo, eso es lo que tal cual está en la diapositiva, que pues era necesario rescatar nada más, puede tener como sinónimo la palabra entender, que lleva a tomar la importancia de los pequeños detalles en los textos bíblicos. Es tener una idea clara de las cosas o saber con exactitud algo. Entonces, si nosotros nos vamos al diccionario, definición de comprensión nos da el resultado. Facultad o capacidad o perspicacia para entender y penetrar las cosas. Este es un significado muy vasto. ¿Por qué? Porque viene de la Real Academia Española. Entonces, es tener la facultad de entender y penetrar las cosas. Por eso es que viene del sinónimo de la palabra entender, porque entender y comprender son la misma cosa. Entonces, tener y penetrar las cosas de una forma correcta. O sea, penetrar es ir a lo más profundo, ir hasta el centro, para que todas las cosas que entendamos nos lleven a una interpretación, pero sobre todo a entender correctamente un texto. Y vámonos con la última pregunta del cuestionario 2, que tiene como pregunta, ¿cómo se complementan las cuatro definiciones vistas en clase? Exégesis, hermenéutica, interpretación y comprensión. La respuesta que se daba en aquel tiempo era que todas buscan el significado, explicar, traducir y lograr que se comprendan un texto. Todas buscan que el texto sea entendido como Dios busca que lo entendamos. Cada definición aporta y complementa a cada una para que el texto se pueda entender de manera correcta. Esta es una respuesta que, pues, después de tanta revisión, pues se llegó a un claro de decir que justamente todas van a ser un todo para todo. En este caso, podemos nosotros comprender que todas estas cuatro palabras nos van a llevar a entender por completo la palabra de Dios. Entonces, para explicar, traducir y lograr una comprensión del texto, necesitamos justamente la exégesis, la hermenéutica, la interpretación y la comprensión. Se dice de forma redundante que se necesita comprensión para comprender un texto, pero es una capacidad que se tiene que estudiar. Es una capacidad que se tiene que estar adiestrando, que se tiene que estar preparando, que se tiene que estar ejercitando. Entonces, sí se necesita la comprensión para comprender. Puede sonar un poquito redundante, pero la acción de comprensión es comprender. Entonces, necesitamos tener estos elementos y sobre todo una disposición en nuestro corazón, sabiendo que, como lo hemos dicho desde el principio, la ayuda del Espíritu Santo nos sirve bastante para que nosotros podamos comprender por completo la palabra de Dios y que todo lo que se lee dentro de la Biblia sea comprendido con ayuda del Espíritu Santo para que todo complemento, toda la cosa que se lee, llegue al lugar correcto. De esta forma, cerramos el cuestionario número 2 y nos vamos al cuestionario número 3. El cuestionario número 3 tiene como pregunta primera, ¿cuál es la regla fundamental de la hermenéutica? Pues en sí, la regla fundamental es la escritura es explicada por la escritura. Es decir, la Biblia es su propio intérprete. Segunda pregunta del cuestionario 3, ¿por qué es importante la regla fundamental en nuestra vida? Porque así el hombre tiende a interpretar la Biblia a su propio modo de pensar, acomodándolas de manera que se alejen de la esencia real del texto. En este caso, el hombre puede, pues, malinformar, malinterpretar, puede tomarlo a su propia consideración la palabra de Dios, cuando lo que en este caso la Biblia misma nos trata de interpretar de acuerdo a su propio significado y a su propia comprensión,
y deja de lado los pensamientos del ser humano para dejar que el Espíritu Santo actúe en base a lo que necesitamos y en base a cómo se escribió con todo y contexto histórico y contexto cultural y todos aquellos elementos adicionales que podemos leer que son un adicional a nuestra vida además de la enseñanza. Podemos entender que si la Biblia es su propio intérprete, la Biblia se explica por sí misma. En este caso, todas las cosas que se acomodan de forma en la cual la esencia del texto se aleja, podemos entender que la regla fundamental rompe con todos estos principios que son levantados en contra de la verdad absoluta. Tercer pregunta del cuestionario 3. ¿Qué ocurre si alguien altera las escrituras? En este caso, cuando alguien altera las escrituras, afecta la sanidad de la doctrina, haciendo que la forma de interpretar la Biblia sea por conveniencia y aleje realmente a las personas de lo que Dios quiso decir realmente en su palabra. Esto lo podemos ver totalmente en el ambiente cristiano cuando se trata de diversificar la explicación de un texto, cuando va totalmente equivocado de la realidad del por qué se escribió un texto y podemos caer en estos errores que son justamente errores doctrinales que afectan la sanidad de una buena enseñanza y que nos quita la forma de pensar de acuerdo a lo que Dios dice y pues obviamente de acuerdo a lo que nosotros debemos de caminar conforme a su palabra. Cuarta pregunta, ¿qué es una herramienta de estudio? La respuesta es que es una ayuda necesaria para todo el que lee o quiere conocer más de la palabra de Dios. Se puede decir que es una herramienta de estudio, que es un objeto elaborado que sirve para la realización de una tarea. Aquí podemos complementar que no solamente nos sirve para realizar una palabra, pero no para completarla. Eso es lo que veíamos en la clase, que no necesariamente necesitamos una herramienta para terminar el trabajo, pero sí para apoyarnos de ella para concretar o realizar una tarea en específico. Y última pregunta del cuestionario 3, ¿cuáles herramientas de estudio bíblico existen? Pues aquí podemos ver diccionarios generales, diccionarios bíblicos, concordancias, comentarios bíblicos y algunos programas de computadora, entre otros. Esta es la respuesta tal cual de lo que nosotros vimos en las clases pasadas y nos vamos a ir con el cuestionario 4. Me voy a ir un poquito más rápido porque nos quedan tres cuestionarios más, cuestionario 4, cuestionario 5 y cuestionario 6, los cuales tenemos que ver antes de que finalice la clase, que es a las 12 del día. Cuestionario 4. ¿Qué es una traducción? La traducción es la acción de expresar algo que se dijo anteriormente de una forma diferente. En el aspecto bíblico, es una forma de transmisión de la palabra de Dios en una lengua distinta de la original. En este caso, las lenguas originales son el hebreo, el arameo y el griego. Todo aquello escrito que quiera considerarse de la palabra de Dios que no esté en estos tres idiomas, podemos entender que estamos hablando de una traducción. ¿Para qué nos sirven las traducciones como herramientas de estudio? Que es la segunda pregunta. Nos sirven mucho porque tiene la certeza de que siempre va a ser fiable, porque el contenido tiene que permanecer lo más inalterado posible. Esto es correcto y pues son el resultado final de un proceso de mucho tiempo invertido para la comprensión de un texto. Sí, efectivamente, una traducción tiene que ser comprendida de un idioma al otro para que sepamos que el mensaje que se está dando en la palabra de Dios es correctamente establecido por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a querer que un idioma sí comprenda y otro idioma no comprenda lo que es la palabra de Dios. Por lo tanto, esta es la respuesta de la pregunta número 2. Pregunta 3. ¿Qué es una traducción formal? Y la respuesta es un procedimiento que intenta reflejar al máximo las características de la lengua original. Siempre va a buscar el equivalente de las palabras para que se parezca lo más posible al original. ¿Qué es una traducción interlineal? Es una traducción que busca un punto intermedio entre las lenguas originales y las nuevas. Es una confrontación del idioma original al nuevo, y es decir, debajo de cada palabra del idioma
original se coloca la que corresponde en el nuevo idioma. Esto lo podríamos complementar que, pues obviamente la lectura de esta traducción interlineal no es la mejor o la mejor lograda para aquella comprensión de un texto, pero sí para que todas las cosas se revisen conforme a lo que se escribió en una parte con la otra, para así también tener una traducción formal exitosa. ¿Y qué es una traducción funcional o dinámica? Es una traducción que busca que el texto sea entendido en el nuevo idioma. Esta traducción busca analizar el texto, busca la función que tiene cada una de sus partes y reconoce los elementos que tiene cada palabra para reconstituir el texto. Esta traducción se lee como si el texto fuera producido en el tiempo en el que se lee, teniendo como una desventaja el borrar el contexto histórico concreto. Y por último, vámonos a la última pregunta. ¿Qué es una traducción por paráfrasis? Es una interpretación completamente reestructurada de un texto con el fin de ilustrarlo o hacerlo más claro. No utiliza exactamente los equivalentes de las palabras del idioma original. Es una traducción que, si no se utiliza correctamente, se corre el riesgo de que lo que se lea no sea la palabra de Dios, sino de juicios subjetivos de quien está traduciendo algún texto. Esto lo podemos entender y queda comprendido como la traducción por paráfrasis, que no es la mejor recomendada, pero que al día de hoy también puede funcionar para hacer comparativas. Vámonos con el cuestionario 5, que nos da la primera pregunta. ¿Qué es la exégesis intrabíblica? La respuesta es la luz que un texto bíblico refleja sobre el otro. En otras palabras, es ocupar un texto de la Biblia para poder interpretar otro. Aquí la siguiente pregunta es, ¿qué particularidad tiene la exégesis intrabíblica? En este caso, la particularidad es que el proceso de exégesis se realiza utilizando la misma Biblia. Regularmente en la literatura se recurre a otros escritos para complementar escritos, pero en el tema bíblico solo se va a utilizar la palabra de Dios. Se utilizó justamente el recurso que está en la diapositiva donde dice esta parte, que en la literalidad o en la literatura otros escritos recurren a otros escritos para complementar sus datos o sus bases o para citar un texto científico, social o de divulgación. En este caso, podemos ver que en el tema bíblico solo se utiliza la palabra de Dios para entender la propia palabra de Dios. Entonces, respetamos lo que es la regla fundamental, que es la Biblia es su propio intérprete. Vamos a ver, en este caso, la última pregunta del cuestionario 5. Desarrolla un ejemplo en donde muestres, expliques y uses la intertextualidad. Yo utilizaba lo que era Mateo 5:27, donde podemos ver que el maestro estaba citando uno de los 10 mandamientos diciendo no cometerás adulterio. Vamos a leerlo un poquito más a profundidad para que lo tengamos un poquito más claro. Mateo 5:27 dice la palabra de Dios. En el subtítulo tiene Jesús y el adulterio. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, en Mateo 5:27 podemos ver que el maestro, que es nuestro Señor Jesús, estaba citando uno de los 10 mandamientos diciendo, no cometerás adulterio, por lo que podemos comprobar que cita, en este caso, citaba a lo que decía Dios con Moisés en Éxodo 20:14. Jesús tomó y utilizó este mandato de Dios para agregar algo adicional a este mandato, porque veía que el pueblo de Israel no acataba este mandamiento en el corazón, sino lo hacía de forma superficial. Jesús complementó y dio una revelación adicional al mandamiento que viene en el versículo 28, donde dice que basta con mirar a una mujer para codiciarla, ya se consumó el adulterio en el corazón, ¿no? Entonces, en este caso, sería basta con mirar a una mujer para codiciarla. Así es. Entonces, en este caso, no está hablando de que solamente volteemos a ver a una mujer y ya nada más por voltear a la mujer, ya adulteramos. No, sino con codicia. Codicia es tener cosas ajenas, anhelarlas para que nosotros podamos tenerlas y
anhelar tenerlas. En este caso, si nos vamos directamente al diccionario, definición de codicia nos da un afán excesivo de riquezas o un deseo vehemente de algunas cosas buenas. En este caso también puede ser apetito sexual. En este caso, para poder codiciarlas, para poder desear tener a una mujer que no es parte de su familia o de su matrimonio, estamos hablando de que solamente con mirarla para desear tener eso en esa persona, ya estamos codiciando. Y entonces la intertextualidad justamente citaba a nuestro Señor Jesús, lo que decía Moisés en Éxodo 20 con Dios. Entonces, este es un ejemplo claro. Y nos vamos ya con el último cuestionario para que ya podamos terminar la clase, que ya quedan menos de 10 minutos. Podemos ver en el cuestionario 6 la primera pregunta que tiene como título. ¿Cuáles son los dos tipos de requerimientos que debe tener un intérprete? En este caso, podíamos ver que son dos tipos de requerimientos, generales y especiales. Nos pregunta la segunda, ¿cuáles son los requisitos generales? Explique cada uno. Primero, vemos que es la objetividad, que es que se expliquen las cosas de forma concreta, sin rodeos, tal cual son. El segundo es espíritu científico, que es tener una capacidad y mentalidad de aplicar nuestro estudio en la Biblia. Siempre debe ser con atención para analizar y considerar todo el contexto del versículo. Esto es muy importante porque el espíritu científico, lo que veíamos en las clases pasadas, es que justamente así como vemos a los científicos tener una pasión por querer llegar a una respuesta clara de un evento astronómico, físico, biológico, todos esos tipos de descubrimientos que van de acuerdo a la ciencia, tienen una capacidad de estudio impresionante, le dan su tiempo, incluso hay veces que teorías que llegan al modo científico, pues podemos ver que llevan sus años de investigación. En este caso, pues nuestro hermano Edgar nos podría dar esta parte de entendimiento cuando, por ejemplo, ahorita que estábamos abarcando hace un momento el tema de las vacunas, para que pudiera llevarse a cabo una vacuna por ejemplo, del sarampión, pues tuvo que tener sus años de investigación, sus años de prueba y error, sus años de ensayo y de conocer la bacteria, en este caso el patógeno que es el sarampión, y conocer que con esa misma molécula también podrían tener un antídoto en el cual ellos podrían descubrir lo que era la cura para este malestar, que en este caso el espíritu científico permitió que con esa perseverancia, que con esa perspicacia y con esa total atención al tema, pudo llegar a una resolución. De la misma forma es el espíritu científico. Y el tercero, que es humildad, que es saber nuestra posición, saber que los necesitados somos nosotros y que buscamos en la palabra de Dios única y exclusivamente la dirección del Espíritu Santo. Porque si nosotros dejamos de lado al Espíritu Santo, no vamos a poder entender de ninguna forma la palabra de Dios y solamente estaríamos leyendo por leer, porque no estamos dejando que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Nos pide cuáles son los requisitos especiales, explicar cada uno. Primero era, el primero es capacidad espiritual, que es tener la guía del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios. La mente, los sentimientos y la voluntad deben estar abiertos a la lectura. En este caso, aquí me faltaron, se borraron dos de los requisitos especiales que nosotros podíamos ver, pero si nosotros nos vamos directamente a los requisitos especiales, nos da como título los requisitos especiales es capacidad espiritual, actitud de compromiso y espíritu mediador. Entonces, esto prácticamente se quedó borrado, no entiendo por qué se borró, pero primeramente Dios les haré llegar lo que es esta revisión de los cuestionarios completa para que ustedes lo tengan y lo podamos llegar a utilizar en cualquier momento. Pero de todas formas, la capacidad espiritual era justamente que la
mente, los sentimientos y la voluntad deben estar abiertos a la lectura. Actitud de compromiso, que no nos debemos de limitar al estudio frío de la palabra de Dios, que es decir, debemos de ponerla en práctica, porque Dios no va a bendecir a aquellos que no obedezcan su palabra. En este caso, aquí lo podemos ya poner con la actitud de compromiso y el espíritu mediador. Podemos ver o quitar más bien esto, que era el ejemplo directo, y para una respuesta más concisa, actitud de compromiso, que no nos debemos de limitar al estudio frío de la palabra de Dios, poner en práctica la palabra y tener un espíritu mediador. Saber que nosotros como intérpretes tenemos como misión servir de puente entre el autor del texto, que es el Espíritu Santo, y la persona que va a oír, no solamente nosotros, sino aquellas personas que vayamos a compartir la palabra de Dios. Siguiente pregunta. ¿Qué dice la regla primaria de la hermenéutica? La respuesta es: la regla primaria es entender el sentido usual y ordinario de cada palabra. Si ustedes quieren ponerle o agregarle algo adicional, están en permiso para poder hacerlo, pero pues obviamente la respuesta concisa era justamente utilizar el sentido usual y ordinario de cada palabra, y aquí podríamos ponerle utilizar el contexto cultural de una forma correcta, conocer todas las cosas que en aquel momento se hablaban en el idioma, cómo era la aplicación cultural, regional, todas las tradiciones, todo lo que conlleva una práctica correcta. Para utilizar el sentido usual y ordinario de las palabras, tenemos que conocer cuál era su aplicación en aquel entonces. Entonces, la última pregunta de la pregunta del cuestionario 6 es: ¿por qué es importante el tomar este principio en la interpretación de un libro? Y la respuesta es que en este sentido usual y ordinario es entender la forma coloquial de usar el significado del texto de un libro. En caso de la Biblia, se debe estudiar el uso coloquial de lo escrito en el hebreo, el arameo y el griego. Tanto usos, costumbres con sus tradiciones nos tienen que ayudar a comprender las situaciones que puedan ser ajenas a nuestra cultura, para que una vez adaptándolas y entendiéndolas, podamos saber por qué decían y por qué hacían las cosas. Hasta aquí me voy a quedar porque la siguiente revisión es del cuestionario 7, pero sí me ocupaba con ustedes tomar este tiempo en el cual ustedes pudieran comparar respuestas, no solamente usted, mi hermano Edgar, sino todos aquellos que nos van a ver después en YouTube, para que todas aquellas cosas que busquemos comprender estén correctamente establecidas. De cualquier forma, al finalizar esta clase, yo les estaré mandando lo que es este recurso, que son los cuestionarios que tuvimos como revisión, para que si llegaran a tener alguna duda o algo adicional en lo que quieran agregarle, puedan ustedes con toda confianza llegar al mismo entendido de todas aquellas respuestas que hemos buscado comprender y sobre todo depositar en estos cuestionarios de ejemplo. Así que cualquier duda, por favor, háganmelo saber. Estaremos ahorita tomando en las posteriores 2 semanas un tiempo de vacaciones en los cuales ni el 4, creo que hasta el día 11 vamos a volver a tener clase, entonces, para que podamos llevar a cabo. Si no es el 11, creo que es hasta el día 18. Entonces, nos estaremos viendo ya sea 11 o 18 para poder retomar lo que son las clases, pero ya me urgía con ustedes tomar una revisión de cuestionarios para que en caso de que tuvieran alguna duda, pudiéramos bajarla para poder solucionar lo que ustedes tuvieran pendiente. Así que me despido en este caso de mi hermano Edgar, pero también de ustedes aquí en YouTube, sabiendo que todas las clases se están grabando para el tema del sabatino y podremos nosotros resolver sus dudas también en los comentarios e interactuar con ustedes. Nos vemos, primeramente Dios, la siguiente clase. Disfruten su tiempo de vacaciones. Nos vemos la siguiente clase. Dios me los bendiga. Que pasen una excelente tarde y un fin de semana.